Radio 10 Ingenio, independientemente de que también nos están viendo a través de las redes sociales, YouTube y Facebook. Estamos en una jornada, día grande del Carnaval de Ingenio, ya saben, de manera virtual, con el esfuerzo de esta casa, con todo el placer del mundo para llevarles a sus hogares, especialmente esta jornada del Carnaval con la quema de la sardina. Dicho esto, vamos a comenzar, como siempre, con esos primeros compases informativos de nuestros compañeros. Saludamos a Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía. Gustavo, muy buen día. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, Antonio Miguel Pérez. Saludos a todos los que nos están viendo, como siempre, y a los que nos están escuchando a través de la maravillosa magia de la radio. Hoy un par de cuestiones del municipio de Santa Lucía. La primera, va a suceder en apenas 55 minutos la presentación del programa del Carnaval de Santa Lucía 2021. Ya les adelantamos que se va a desarrollar los actos principales del 5 al 12 de marzo. En unos minutos, como digo, la concejala de Cultura, Yaisa Pérez, y el coordinador de Cultura, Alberto Ojeda, darán todos los detalles de la programación, que tendrá un alto contenido virtual y también televisivo, por aquello de la pandemia y que evidentemente no se pueden realizar grandes eventos multitudinarios. Luego, en este caso, mañana, les contaremos más detalles sobre la presentación que, insisto, tendrá lugar a las 12 del mediodía en el Ateneo Municipal de Vecindario. Más cuestiones. Estamos de celebración, de aniversario. Ayer Santa Lucía conmemoró uno de sus hechos históricos más relevantes y que cambió la vida prácticamente de todo un pueblo. Ayer, martes 16 de febrero, se cumplieron 65 años del corrimiento de Rosiana. Fue un hecho que tuvo una repercusión a nivel de todo el país, un corrimiento de tierras provocada por unas intensas lluvias que durante 2 meses, de octubre del 55 a ese 16 de febrero del 56, pues acumularon en Rosiana 1.224 litros por metro cuadrado, lo que provocó un importante corrimiento de tierras que provocó grandes daños a las infraestructuras y viviendas de esa zona. De hecho, tuvieron que ser evacuados 250 personas y la zona quedó prácticamente aislada por culpa de ese corrimiento, del cual, insisto, ayer se celebró su 65 aniversario, y que ayer esta casa también se quiso sumar a este aniversario con un documental que emitimos ayer después de las 8:30 de la noche. Y simplemente otra cuestión importante que tiene que ver con el mundo de la cultura. Para el 26 de febrero se estaba anunciando una obra de teatro, La maldita puerta de una casa encantada, de Anartistas, que es la compañía que realiza esta función. En principio estaba para las 9 de la noche, pues bien, se cambia la hora, evidentemente por los motivos que ya todo el mundo conoce, a las 7:30 de la tarde. Se mantiene la obra el día 26 de febrero, Teatro Víctor Jara, pero de las 9 a las 7:30 de la tarde. Entradas de forma anticipada en Entrees.es y Ateneo Municipal de Vecindario. Y también una última hora, un anuncio, también dentro de la programación cultural. El 11 de abril en el Teatro Víctor Jara van a estar presentes en el escenario Antonia San Juan y Nuria Roca, actrices que van a protagonizar la obra, exitosa obra a nivel nacional, La Gran Depresión, que llegará al Teatro Víctor Jara el 11 de abril con, insisto, Antonia San Juan y Nuria Roca. Entradas a la venta también en la plataforma Entrees.es y en el Ateneo Municipal de Vecindario. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues esa efeméride, 65 años de un importante acontecimiento en Santa Lucía. Recuerden, son la cara y la cruz de la meteorología. Estamos ya con la calima, pero remitiendo. Mañana seguiremos teniendo calima. El viernes desaparecerá prácticamente por completo para dar paso posiblemente a fuertes lluvias el próximo fin de semana, especialmente el domingo. Esperemos que sea productiva la caída de agua, pero no de ninguna manera en la forma en la que lo hizo hace 65 años. Gracias, Gustavo. Buen día. Hasta mañana. Vamos a saludar a nuestra compañera Teresa Hernández en el Centro de Producción de Ingenio. Teresa, muy buen día. Muy buenos días, Antonio. También a todos los televidentes. Vamos a comenzar hablándoles de un plan de empleo de formación forestal que se lleva a cabo en el municipio de Ingenio.
Su tarea principal consiste en limpieza y desbroce en diversas zonas de la Villa de Ingenio. Esta mañana, por cierto, se encontraban en la zona de la Berlanca. Desde el área de Medio Ambiente se pretende que este plan de empleo se desarrolle de manera transversal con el proyecto Libera y concretamente con la acción 1 metro cuadrado sin basuraleza. Y hablamos también de licitaciones publicadas en la plataforma de contratación del Estado por parte del Ayuntamiento de Ingenio. En este caso nos referiremos a 2 de esas licitaciones. La primera de ellas tiene como plazo de finalización el próximo día 8 de marzo y consiste en la instalación de dispositivos para la protección contra incendios. El número de expediente para que puedan ustedes localizar toda la información y la documentación que deberán presentar es el 784/2021. Y la otra licitación habla de la contratación de servicios para actividades de senderismo en la naturaleza. El número de expediente es el 3990/2020. Allí pueden encontrar, como decíamos, la información y, por supuesto, presentar toda la documentación. Y vamos a finalizar hablándoles del carnaval. El carnaval en el municipio de Ingenio, porque un nuevo decreto publicado por el Gobierno de Canarias obliga al Ayuntamiento de Ingenio a suspender las actividades previstas para hoy, concretamente el recorrido de la Sardina y también la quema en la Plaza de la Candelaria. Eso sí, este canal televisión mantiene la programación prevista a partir de las 10:30 de la noche, por supuesto que cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la normativa sanitaria actual. Un programa que será presentado por Roberto Herrera, contará con entrevistas y también con una quema virtual de la sardina. También tendremos, como decíamos, ese programa a las 10:30 de la noche, pero antes, a las 9, Remembranza Carnevalera, un programa en el que contaremos con testimonios y también con imágenes del recuerdo del carnaval en el municipio de Ingenio. Y para imágenes del recuerdo, las que se publican ya desde hoy en la sala virtual de Alte, en este caso a través de la página Facebook de la sala virtual. Recuerden, 50 años de historia para el carnaval en el municipio de Ingenio. Muchas gracias, Teresa. Muy buen día y hasta mañana. Hasta mañana. En relación a la situación en el archipiélago canario, en relación a la COVID, también a nivel nacional estamos, se registran datos a nivel nacional, buenos datos de superación teóricamente de la tercera ola, llegando a cifras de finales de mayo en el archipiélago canario. También parece que se estabiliza la situación, especialmente en la isla de Gran Canaria, en la isla de Lanzarote. Vamos a ver si con el esfuerzo de todos y especialmente en este periodo de fiestas y con las decisiones acertadas del Gobierno de Canarias podemos doblegar la curva y podemos hablar de otra historia en muy poco tiempo. Enseguida tendremos línea con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Como decíamos, vicepresidente del Gobierno de Canarias, además de consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Román Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Le agradecemos muy mucho que nos atienda, que tenga la gentileza de llegar a todos los habitantes de la comarca del sureste y todos aquellos que nos ven desde otros puntos de la isla de Gran Canaria. Y sobre todo, ¿qué le voy a contar? En la situación en la que estamos, le pregunto, ya estábamos comentando anteriormente sobre las medidas del Gobierno canario, sobre todo lo que ha impuesto en relación a la COVID, a este periodo festivo del que hemos estado hablando. Le hago una pregunta muy sencilla y muy simple: ¿sanidad, salud o economía? Bueno, lo primero es la salud y se ha demostrado con esta pandemia. Nunca habíamos vivido una crisis económica tan intensa en tiempos de paz como la que ha vivido el mundo entero desde el pasado mes de febrero del año anterior. Llevamos un año ya con la pandemia. La crisis económica ha sido la más importante en tiempos de paz y pone en evidencia que la salud es lo primero, y en esta ocasión ya no es una frase hecha, es indiscutiblemente un hecho constatado, ¿no? De forma que lo primero es la salud, y de ahí el esfuerzo que está haciendo la humanidad, el mundo científico, desde luego el Gobierno de Canarias, los sanitarios y la población.
tengo que decir que afortunadamente, a pesar del mucho dolor, de la enfermedad, del daño en la economía, del daño en el bienestar, desde el principio de la pandemia hemos mantenido un perfil de epidémico en Canarias muy por debajo del resto de España, muy por debajo del resto de la Unión, y se debe, yo creo, a dos condiciones. La primera es que las medidas se han tomado a tiempo, que hemos dispuesto de un sistema sanitario bien dimensionado para responder a las necesidades preventivas y asistenciales, y sobre todo a que la inmensa mayoría de nuestra gente ha seguido las instrucciones, ha seguido las indicaciones. Así todo, no hay que bajar la guardia, hay que mantener la distancia física, hay que protegerse con la mascarilla, hay que utilizar intensamente el lavado de manos y sobre todo usar las relaciones con otros con mucha precaución, hasta que la vacuna, que ya estamos en ello, vaya impactando y generando inmunidad. Por lo tanto, primero la salud para recuperar luego la economía, haciendo lo que hemos hecho bien hasta ahora, y ahora, insisto, con la vacunación, que va a ser la gran respuesta a este gravísimo problema que estamos viviendo. En el aspecto sanitario, la vacunación es el pilar fundamental, así lo entendemos. Usted ha dicho que esta crisis no va a acabar hasta que el 70% de la población esté inmunizada, y ese es el principal baluarte para salir de todo esto. Todo lo demás de lo que vamos a hablar, de economía, no sé si puede ser secundario o no, es importantísimo, pero evidentemente tenemos que llegar a ese perfil. ¿Usted tiene fe de que realmente en el verano, fechas previas o posteriores al verano, lleguemos a ese nivel de inmunidad? Bueno, nosotros estamos perfectamente preparados. Nosotros hemos contratado en el año 20 a más de 4.000 sanitarios. Eso significa que las plantillas del sistema de salud en Canarias se aumentaron en un 13%. Nunca en la historia hubo un crecimiento de efectivos humanos en el sistema sanitario como el que provocamos el pasado año, y esos trabajadores siguen. Y lo hicimos para que el sistema sanitario fuera capaz de seguir, controlar los brotes, los contactos, el rastreo en definitiva, y también para que el sistema sanitario sea capaz de responder a las necesidades asistenciales de este problema de salud y del resto. Por lo tanto, ahora estamos en condiciones, tenemos personal, tenemos logística, tenemos capacidad para vacunar al 70% de la población canaria en 120 días. Pero hay una variable que no depende de nosotros, que es el suministro de las vacunas. Ahí hay que decir que se están produciendo retrasos sobre lo que había previsto la Unión Europea. La Comisión Europea había contratado el suministro a las farmacéuticas y hay ahora un retraso en ese suministro, y por lo tanto estamos supeditados, subordinados a la producción de vacunas. Pero sí que digo con claridad que si Canarias tiene las vacunas en el tiempo que se pactó por la Comisión Europea, nosotros podemos tener en verano al 70% de la población mayor de 16 años con las 2 dosis y, por lo tanto, con inmunización colectiva. La voluntad, la determinación, los medios y la capacidad del Gobierno para hacerlo están garantizados. Ahora depende de que lleguen las dosis, que lleguen las vacunas, y sabemos que el Gobierno de España, que el Gobierno de la Unión están trabajando para que las farmacéuticas cumplan con los compromisos que adquirieron, pero la única limitación para cumplir con este objetivo es que se suministren. El Gobierno de España está animado. He hablado con algunos de los altos responsables del Gobierno y creen que vamos a cumplir el objetivo del 70%. Yo lo que sí digo es que si llegan las vacunas, aquí se cumple ese objetivo, porque tenemos capacidad, fuerza, determinación, y sabemos que aquí nos va todo, ¿no? Nos va la vida en el sentido estricto, pero también nos va el futuro económico, porque sin recuperación de la movilidad, sin recuperación de la confianza, el turismo no se restituirá y por lo tanto seguiremos con una grave crisis económica que genera pérdida de capacidad de ingresos para las familias, para los trabajadores, para las empresas y para el sector público, porque cuando la economía no funciona para nadie. Nosotros también tenemos un grave problema de ingresos porque no hay actividad y por lo tanto los ingresos caen, y sin embargo no solo tenemos que gastar lo que gastábamos antes en sanidad, sino más, no solo lo que gastábamos antes en educación, sino más, hemos contratado
casi 3.000 trabajadores en educación para permitir que el curso fuera presencial y seguro, y lo estamos consiguiendo. Por lo tanto, la recuperación de la movilidad, de la salud, es condición previa a la recuperación de la economía. No se trata de elegir entre salud y economía, o hay salud o la economía no se recuperará, y está claramente demostrado en este trágico año que hemos vivido, ¿no? Bueno, sobran las palabras en cuanto no le voy a descubrir absolutamente nada nuevo, cómo lo están pasando las familias. Hay datos prácticamente a diario sobre la cantidad de empresas que cierran, la cantidad de personas que pasan al paro, que están en ERTE. Sin embargo, la intervención de su departamento, del Gobierno de Canarias, ha sido de manera expansiva, en vez de los recortes que se sufrían, por ejemplo, con otras intervenciones en la crisis económica anterior. La pregunta es, ¿una política expansiva tendrá que depender en tiempo y forma de esa recuperación que ojalá se produzca, como usted dice, dentro de unos meses, cuando esté el 70% de la población vacunada y el turismo vuelva? Porque si no, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, hay que decir que esta crisis ha generado un daño en el sistema económico que es el doble en un solo año de lo que la anterior crisis provocó en 5 años. Es decir, hemos perdido en el año 20 el 21% del PIB. Esto significa 10.500 millones de euros que hemos dejado de producir en el ámbito privado. En la anterior ocasión, los 5 años representaron 6.000 millones de euros. Quiere decirse que estamos en una crisis muchísimo más dura, muchísimo más intensa. Entonces, los gobiernos conservadores de entonces lo que hicieron fue recortar. Recordará usted que se despedían trabajadores sanitarios, en educación, los desahucios, los hombres de negro, la prima de riesgo, los recortes en gasto público, y ahora Europa, España y Canarias hemos cogido el otro camino, que es el camino de los presupuestos expansivos. ¿Por qué los presupuestos aumentan a pesar que disminuyen los ingresos? Por la vía de la deuda pública. La Unión Europea, afortunadamente, ha mantenido el presupuesto para el 21-27, ha habilitado ayudas por 140.000 millones entre subvenciones y préstamos. El Gobierno de España aumentó el presupuesto en el año 21 un 59%, y nosotros hemos aumentado el presupuesto y vamos a captar además recursos de Europa y de España. Por lo tanto, frente a esta crisis hay presupuestos expansivos esencialmente gracias a la deuda pública de la Unión Europea y del Estado español, del que Canarias, como parte de España y de Europa, aprovechamos. Por lo tanto, esta es una situación coyuntural que yo creo que va en el buen sentido. Esto nos permite mantener, no mejorar la sanidad, nos permite mejorar la educación, nos permite que los ERTE van a representar entre el año 20 y 21 un gasto de 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros cuestan los ERTE y las ayudas por cese de actividad a los autónomos, que tengamos el ingreso mínimo vital o que nosotros mantengamos la sanidad, la educación, la obra pública, las ayudas al turismo, a la industria o la agricultura. Y además ahora hemos tomado 2 decisiones para facilitar, para ayudar este momento crítico. Por una parte, con una moratoria fiscal de 240 millones que las empresas debían pagar en el primer trimestre, pues se los retrasamos al final de año sin intereses, o vamos a habilitar, estamos trabajando en un crédito de 165 millones a fondo perdido para ayudar a pymes, a autónomos y al sector turístico, de manera que el esfuerzo del sector público no tiene precedente en la historia democrática, pero está muy por debajo de lo que se necesita. La única manera de recuperar la economía, el crecimiento, el empleo, es vencer a la pandemia. Y de ahí la vacunación como la gran clave. Es imposible sustituir la economía privada con recursos públicos. Lo que sí podemos hacer es ganarle la batalla al virus, y en eso estamos. Ajá. Le pregunto, dentro de lo que ha sido el debate político en nuestra región en este sentido, ¿las ayudas llegan tarde, tal y como dice la oposición? ¿Podemos salir? ¿Hay garantías de
de que estas ayudas precisamente puedan mantener a flote al tejido productivo canario? Bueno, primero, la oposición es los que mandaban antes, ¿no? Esos son los que eran menos graves que esta, hicieron recortes, pusieron a los sanitarios en las calles, los desahucios fueron a cientos de miles, los hombres de negro, la prima de riesgo y los recortes. Son estos los que ahora se quejan de que los gobiernos progresistas hemos aumentado el gasto público en sanidad, en educación, en prestaciones por desempleo y ese largo etcétera de prestaciones públicas. Que no quepa duda, es imposible sustituir la economía privada con recursos públicos. Lo que puede hacer el sector público es primero mantener los servicios que son básicos. Imagínense usted en este desastre en el que vivimos que la gente no tuviera las prestaciones sanitarias gratuitas que tiene ahora o que no se hubieran podido abrir los colegios por inseguridad sanitaria. Bueno, esto está encauzado y ese es el deber del Gobierno de Canarias, muy por encima de la media española. Y además de eso, ayudamos a paliar el daño. Los ERTE por parte de la Administración del Estado, el ingreso mínimo vital. Nosotros también, el año pasado, con 95 millones de ayudas directas a los sectores, con aplazamientos fiscales, y ahora, en este primer trimestre, hacemos un esfuerzo por encima de la media española, aplazando impuestos y con ayudas a fondo perdido que estamos habilitando. ¿Esto es suficiente para paliar el daño? Por supuesto que no. Ni aquí, ni en Italia, ni en los Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Cuando la economía privada se ha parado y hemos perdido 11.000 millones, nosotros no podemos suplir los 11.000 millones de pérdida, entre otras cuestiones, porque nosotros estamos ingresando mucho menos por culpa de la crisis. Lo que sí vamos a hacer es ayudar a paliar el daño a las pymes, a los autónomos. Reclamamos que el Gobierno de España tiene que hacer más esfuerzo en esa materia y lo que sí estamos garantizando es un buen sistema sanitario, un buen sistema educativo, un sistema de protección social y sobre todo una estrategia preventiva y ahora con la vacunación para vencer al virus. Esta es la clave. Si no recuperamos la situación de salud, la crisis persistirá y no habrá recursos públicos que palíen el daño que se hace a la economía privada. Un hotel que antes ingresaba 12 millones y ahora no ingresa nada, nosotros, ningún gobierno va a disponer de 12 millones para dárselo a ese hotel, porque lo tendrían que pagar los ciudadanos, el dinero no se fabrica, ¿no? Por lo tanto, las medidas de ayuda son paliativas, están por encima de la media y los de la oposición, que tienen que decir algo, tienen poca autoridad porque cuando ellos gobernaban, una crisis menos grave, nos trataron muchísimo peor, dando la espalda a la mayoría social. Bueno, hoy aparece, por ejemplo, la subida de los fletes, por lo tanto esto incide en el consumo, en el precio del consumo, en la carestía, es un dato. Se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de suprimir el IGIC y, mientras tanto, parece que por mor de estas circunstancias y por evidentemente el FEDECAM, pues va a tener usted o está teniendo ya conflictos con algunos cabildos, ¿o me equivoco? No, ningún conflicto. El Fondo de Desarrollo de Canarias está a los cabildos que certifiquen lo que tienen comprometido el año en curso, se le paga. Lo que hemos hecho es presupuestar en función de la capacidad de gestión de los cabildos. Para que se haga una idea, la inmensa mayoría de los cabildos me han pedido plazo para justificarlo del año 19, y estamos en el 21 y se lo hemos dado. De manera que la presupuestación se hace conforme a su capacidad de gestión. Si aumenta la capacidad de certificación de las obras, no hay ningún problema de pagarlas, no hay ningún problema. Lo que hay es el lío por parte de algunos que no tienen alternativa en estos momentos, que no sea la oposición, pues la arman. Y con respecto al IGIC, nosotros, si queremos tener a los 34.000 trabajadores sanitarios, si queremos hacer carretera, garantizar la seguridad y pagar la vacuna, el dinero no lo fabricamos. Tenemos la imposición indirecta más baja del mundo, un 7% en el tipo general, la media europea está entre el 21 y el 23, eso lo vamos a mantener, pero estos recursos son para esas ayudas que hemos hablado. Es decir, lo que no se puede es en la cuadratura del círculo, es bajar impuestos y aumentar el gasto. Esto no se puede, esto lo hacen, lo dicen los partidos cuando están en la oposición, pero cuando ellos gobernaron, subieron los impuestos como nunca en la historia y bajaron el gasto público. Nosotros no hemos tocado los impuestos en el presupuesto.
del año 21. Hemos aumentado el gasto público sin aumentar los impuestos y sin aumentar la deuda, porque hemos sido capaces de captar recursos en Europa y en España que son de justicia, pero que hay que gestionarlos, y por lo tanto lo que tenemos es una crisis económica muy severa, un daño al bienestar muy grande, la peor situación de salud en un siglo, y a partir de ahí este gobierno está respondiendo primero con una gestión de la pandemia que está muy por encima en los perfiles epidémicos que el resto del Estado español y el resto de la Unión Europea. Cuando usted comentaba al principio que en España la cosa va bien, estamos hablando de 415 infectados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estamos en 130 y no nos conformamos, hay que bajar esa contagiosidad, pero España, que va bien, va del desastre que teníamos hace un mes. Estamos en 400, pero 400 es una situación muy grave, muy preocupante. No es una situación deseable, es una situación que impide la recuperación de la economía. Por lo tanto, la gran tarea del gobierno en esta etapa ha sido gestionar, poner los medios necesarios para que el sistema sanitario funcione, y los resultados, gracias al compromiso de la población, al seguimiento que hace la gente de las medidas que vamos dictando, que son desagradables, que no son deseables, pero si no fuera así, estaríamos como está La Rioja, Cantabria o Madrid, que han estado peor que nosotros desde el minuto 1 de esta pandemia. Sigue siendo dura la situación de Canarias, pero en términos comparativos hemos estado siempre mucho mejor que el resto del Estado español, y eso tiene que ver con la gente y con el gobierno, con el esfuerzo de los 4.000 trabajadores, con las medidas preventivas, con los medios de rastreo y control. Por lo tanto, tenemos una agenda terrible, la peor de nuestra historia, porque nunca vimos una situación como esta, pero el gobierno de Canarias tiene unos datos y unos resultados que son difíciles de discutir por la oposición. Dígame una cuestión relativa al turismo. ¿Tiene fe en recuperar el sector turístico, el modelo anterior, sobre todo cuando hay muchísimos expertos que consideran que vamos a tardar aproximadamente 10 años en recuperar, en el mejor de los casos, el modelo anterior? ¿Qué opina al respecto? Hay muchas cuestiones que hablar con respecto al sector turístico, la industria evidentemente más notoria del archipiélago canario. Bueno, nosotros hemos alcanzado un alto nivel de especialización en el sistema turístico. El 35% del PIB depende de este sector, el 40% del empleo. En el conjunto del Estado español es el 12% del PIB y poco más del 13% del empleo. Es decir, tenemos 3 veces más turismo que la media española. Es verdad que Baleares tiene más peso que nosotros, y el turismo ha sido clave para interpretar también el progreso y el desarrollo de Canarias. Ese cuento que vienen diciendo algunos, que el turismo es quien nos ha sacado del atraso, quien nos ha colocado en la senda de la prosperidad. Estamos hablando de un sector económico muy competitivo, primero porque tenemos un excelente clima, porque somos Europa. Este es un territorio seguro en todos los órdenes, y además tenemos grandes profesionales y grandes instalaciones. Lo que hay que aprovechar esta crisis es para repensarlo, para cualificarlo, para diversificarlo, para hacerlo más competitivo, para hacerlo más sostenible. Pero estos que creen que aquí se puede cambiar el modelo turístico desde los despachos se equivocan. Esto no funciona así. El turismo es un gran negocio, está creciendo en el mundo entero. Ahora tenemos el parón de la crisis pandémica, pero el turismo volverá cuando recuperemos la situación de salud, y lo que tenemos que hacer, especialmente los empresarios que son los protagonistas del turismo. El turismo no lo dirige el gobierno tiene una política turística que trata de influir. Los empresarios que saben bien dónde arriesgan su dinero, pues tenemos que aprender que estamos en un mundo cambiante y ahora hay que buscar nuevos nichos. La gente ya no viene solo a coger sol y a descansar, la gente quiere experiencia, la gente quiere situaciones singulares, quiere ir a lugares sostenibles, donde la carbonización sea mínima. Digamos que hay un modelo turístico en transición y tenemos que aprovechar esta oportunidad de la crisis, que también las da,
para que los fondos europeos, españoles y canarios nos ayuden a hacer más sostenible el sistema turístico, a hacerlo más digital para que sea más competitivo, adaptarlo a las nuevas necesidades del mercado, un mercado cada día más exigente, que no busca solo un destino en abstracto, sino quiere experiencias, quiere aprovechar ese descanso para tener recuerdos cara al futuro, y todo eso se tiene que mejorar, pero el protagonismo del sistema turístico lo tienen los que lo hacen posible, que son las empresas, sus trabajadores y sus expertos. Nosotros ayudamos, tenemos que mejorar el espacio público, tenemos que facilitar en la medida de nuestras posibilidades la conectividad, pero yo no visualizo un futuro a medio plazo que no pase por un sistema turístico en Canarias muy potente, insisto, lo más sostenible y descarbonizado posible, pero yo no veo aquí alternativas económicas que permitan a 2,2 millones de personas vivir, ¿no? Es decir, no conozco ningún país del mundo que no busque aumentar en turismo, pero a ninguno. Es decir, todo el mundo está buscando cómo aumentar. Aprendamos la lección, aprovechemos y perfeccionemos lo que es un destino de los mejores del mundo. Si fuéramos un país independiente, seríamos el quinto o sexto destino del mundo. O sea que somos una gran potencia turística y yo estoy convencido que superada la pandemia volveremos a esos primeros niveles, porque somos un gran destino con grandes profesionales, con una población acogedora, con uno de los mejores climas del mundo y yo diría también con un espacio social, económico, jurídico, cultural muy seguro y muy atractivo para los clientes de la Unión Europea fundamentalmente, ¿no? Tenemos muchas cuestiones, o teníamos muchas cuestiones que plantear. Evidentemente no tenemos tiempo para ponerlas encima de la mesa, que serían interesantes, pero sí me gustaría, señor Rodríguez, que usted enviara un mensaje a la población directamente, un mensaje el que usted considere oportuno cuando hay por una parte, tanto nerviosismo, sobre todo en materia de empleo. Bien es cierto que las medidas, yo lo comentaba anteriormente, y ha habido, bueno, pues una opinión pública a favor de las medidas del Gobierno de Canarias restrictivas, sobre todo, pues, por ejemplo, en esta etapa de carnavales, Navidad, carnavales, en fin. Me gustaría que lanzara un mensaje a la ciudadanía en general que está preocupada por su futuro más inmediato, por sus familias. Bueno, lo primero, que el Gobierno de Canarias hace todos los esfuerzos con todas nuestras capacidades y medios, primero para contener, para combatir la pandemia. El origen de lo que nos pasa no es, como la crisis anterior, un problema de oferta, de endeudamiento, no. El problema es de salud pública, un virus que irrumpió en el mundo en febrero del pasado año y que cambió todo. Y esta crisis está provocada por un problema de salud pública. Por eso, las autoridades y Canarias a la cabeza ha estado desde el minuto 1 combatiendo esta pandemia. Para ello, utilizando los medios que nos permite hoy el conocimiento. Insisto, la distancia física, la mascarilla, absolutamente salvadora la mascarilla. Muy importante la higiene, determinante seguir las normas que dictan las autoridades sanitarias. Esto en Canarias lo hemos hecho mejor que otros, gracias a nuestra gente, gracias a un sistema sanitario bien dimensionado y también a las normas que se han ido implantando. Así todo, llevamos 565 muertos, que es una barbaridad. Es cierto que muchísimo menos que otros lugares, pero esto no nos consuela. Y por lo tanto hay que seguir con la guardia alta, con las medidas que hemos tomado, que son necesarias para contener la pandemia, para evitar enfermedad y muerte, y para contribuir a la recuperación. Es determinante para vencer esta pandemia la vacunación. Cada vacuna que llega, vacuna que se inyectan a las personas necesitadas con un protocolo que tiene que ser muy riguroso, que nadie se puede saltar y que está hecho con criterios científicos, técnicos y éticos. Y por lo tanto, Canarias está a la cabeza de vacunaciones y estamos pendientes que entre más vacunas, más inmunización. Y tenemos nuestro plan perfectamente articulado. Por lo tanto, que sepan que están en buenas manos, que todo lo que esté en nuestras manos va a hacerse
para responder a esta crisis epidémica. Y que en paralelo no bajamos la guardia sobre el tema económico. Defendemos que los ERTE se mantengan mientras dure la pandemia. Ahora los tenemos hasta mayo. Las ayudas a los autónomos se han redefinido y flexibilizado, yo creo que con buen criterio. Canarias tiene más daño y aprovechan más los ERTE o las ayudas por cese de actividad de los autónomos. El ingreso mínimo vital se está desplegando, la prestación canaria de inserción. Ha habido ayudas directas al alquiler y ayudas directas a los sectores más vulnerables. El año pasado, 95 millones de ayudas directas a pymes y autónomos. Ahora habilitamos un crédito extraordinario que nos está costando, porque el dinero no se fabrica, de 165 millones. Tenemos un presupuesto de 8.500 millones para garantizar la sanidad, la educación, las carreteras, la vivienda. Que sepan que en esta ocasión este gobierno, el gobierno de España, el gobierno de la Unión, hacemos todo lo posible para contener la pandemia y de manera paralela buscar mecanismos para paliar la crisis y, lo más importante, que con la recuperación de la salud volvamos al crecimiento. Dicen los expertos que Canarias será de las comunidades, una vez controlemos la pandemia, que tendrá una recuperación más intensa porque estamos muy dañados por la movilidad. Y por lo tanto el repunte, hay un informe de los centros de estudio del Banco Bilbao Vizcaya que decían que sería de los territorios Baleares y nosotros los que repuntaríamos antes si se produce esa recuperación. Por lo tanto, trabajo, intensidad, rigor y esperanzas en que venceremos este gravísimo problema que estamos viviendo de la pandemia y que volveremos a la recuperación, y en el mientras tanto el gobierno de Canarias, el de España y el de la Unión pues están del lado del conjunto de la sociedad, especialmente de los más débiles, y de ahí la importancia de los ERTE, de los créditos ICO, del ingreso mínimo vital, de los aplazamientos fiscales que estamos haciendo, de las ayudas a pymes, autónomos y turismo, que de nuevo ponemos en marcha, pues tratando de contener este dificilísimo momento, el peor de la historia en tiempos de paz. Nunca hubo un daño tan grande a la economía y al bienestar que no fueran las guerras, y ahora la pandemia, ¿no? Y en ello estamos con fuerza, firmeza y unidad, combatiéndola en todos los órdenes. Quería abordar también otros temas, sobre todo relativos a la Unión Europea, también en referencia a la inmigración, pero yo, señor vicepresidente, prefiero que nos quedemos en la audiencia con este último mensaje y sobre todo agradecerle muy mucho el que nos haya atendido a este canal televisión en la jornada de hoy, Radio 10 Ingenio, y a todos los que nos siguen en las redes sociales, porque creo que el mensaje principal es lo que usted acaba de abordar y es la principal preocupación. Todo lo demás, si es posible y lo tiene a bien en cualquier otro momento que lo considere, hablamos de todo ello. Muchísimas gracias, Román Rodríguez. A ustedes, buen día y ánimo, que saldremos de esta todos juntos y con la agenda en la mano buscamos otra conexión otro día para hablar del resto de los asuntos que no hemos podido tener tiempo. Un abrazo y salud para todos. Muchísimas gracias igualmente. Nosotros seguimos en Sureste Contigo, cambiamos de tema, vamos a centrarnos en otras cuestiones. Dentro de lo que hablábamos con el presidente del gobierno, lo que pasa que son temas tremendamente complejos. Lo importante es el mensaje en medio de la pandemia. Pasábamos muy por encima por el tema de la diversificación de la economía. Hablábamos también de los fletes que aumentan, por lo tanto el consumidor lo va a notar en su bolsillo, y la diversificación de la economía pues evidentemente también pasa por potenciar otros sectores, o al menos de autoabastecimiento o menor dependencia del exterior. Elio Suárez, técnico municipal de la Concejalía de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Muy buenos días. Muy buenos días. Porque en eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos una dependencia brutal del exterior y tenemos que ir reactivando un sector que siempre ha sido como la cenicienta. Sí, yo no lo entiendo porque tenemos un potencial muy grande, ¿no? Tenemos el clima que tenemos unas condiciones, tenemos agua, porque hoy en día la tecnología nos lo permite, y tenemos que avanzar ahí porque tenemos un gran potencial para crear puestos de trabajo, crear riqueza y no depender tanto de fuera, claro. Bueno, pues cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con, por ejemplo, con Canarias,
pues nos dicen que a través de la importación de terceros países, no de la Unión precisamente, han entrado pues más de 60 plagas en el archipiélago canario, que además han complicado mucho la situación ya de por sí grave de la agricultura. Y estamos hablando en particular sobre la polilla guatemalteca, que era lo que nos faltaba prácticamente, que nos afecta a la papa. Sí, bueno, esto es una polilla, es una oruguita, ¿no?, que nos afecta muy gravemente porque las producciones de papa pues se ven muy mermadas y la papa es inviable pues poder comercializarla, ¿no? Ha habido charla en este sentido en relación a cómo, de alguna manera, manejar esta situación grave. El ayuntamiento está poniendo todo de su parte, sobre todo para informar en relación a todo esto. El próximo 19 de febrero, además, también, de 6 a 8 de la tarde, en la Fundación para la Promoción del Empleo de la Villa de Ingenio, pues se va a seguir trabajando en este sentido, en la línea de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, en resumidas cuentas, ¿no? Sí, esta problemática de la polilla está en todas las islas, ¿no? Entonces, incluso a nivel regional, pues se han tomado una serie de medidas, ¿no? Y hay líneas de trabajo, ¿no? Hay una muy importante, te puedo decir que se está llevando un monitoreo de todos los municipios de la isla, en este caso, si hablamos de nosotros, y se han colocado trampas en diferentes explotaciones para ver cómo está la situación realmente, porque realmente esta plaga es muy difícil de atajar, porque con los medios clásicos, con productos fitosanitarios, no nos llevan a buen fin. Hay que crear otro tipo de luchas, como son pues, utilizar insectos beneficiosos, fauna auxiliar que ataquen, que sean predadores de estos y parásitos de estas orugas y técnicas de cultivos adecuadas para minorar el daño que hacen, porque el daño es bestial. Si no me equivoco y me corrige, esta plaga comenzó en el norte de la isla de Gran Canaria, aunque estaba controlada, pero COAC ya había advertido precisamente de la gravedad si se llegara a extender. Sí, y se ha extendido. Empezó, creo que en La Palma, no sé si fue ya hace ya bastantes años, y después pasó a Tenerife y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa plaga, pues, está arrasando porque las producciones bajan mucho. Entonces en el norte de Gran Canaria, sobre todo en las medianías, pues ha atacado muy fuerte y las producciones se han visto muy mermadas, y por eso la charla, porque el Cabildo activamente va a presentar una serie de acciones para intentar pues aplacar la plaga y poder evitar los daños que produce. Si pudiéramos hablar de gravedad en una escala de 0 a 10, ¿estamos en una situación realmente grave, extrema? Sí, es bastante grave. El 50% de la producción se viene a pique. Entonces, 50% de la producción de la papa. Lo que pasa es que los agricultores en general, muchos de los agricultores de la isla, si hablamos del municipio de Ingenio, pues ya hacemos unas prácticas culturales bastante buenas en el cultivo, porque hay otra polilla que nos viene atacando desde siempre, la polilla de toda la vida, que prácticamente produce los mismos daños. Lo que pasa que esta polilla que es más concreto, que ataca solamente al tubérculo, ¿no? Entonces, medidas culturales, de formas de riego, la plantación y una serie de que ya lo hablaremos en la charla, sí, pues favorecen el que la plaga no se dispare. En muchas oportunidades, en situaciones como esta, el Cabildo de Gran Canaria ha intervenido a través de la granja y se han establecido algunos protocolos en este caso. Es donde precisamente el Cabildo trabaja sobre un depredador, sobre esta propia plaga. ¿Hay esperanza de encontrarlo? Sí, está diciendo que hay unas mesas de trabajo, participan también empresas del sector de fitosanitarios, participan varios cabildos de distintas islas, de Gran Canaria, de Tenerife, Lanzarote, La Palma, y participan el ICIA, ¿no?, el Instituto Canario de Investigación Agraria, y hay una serie de líneas de actuación. Una es, como tú dices, el tema de
de la suelta de insectos que puedan actuar sobre la plaga directamente, y también el uso de extractos vegetales, y están implicados en ver la manera de cómo atajarla, ¿no? Porque los tratamientos fitosanitarios no hacen nada, porque la plaga, al atacar solamente al tubérculo, o lo que es la papa en sí, la papa está bajo tierra. Entonces el adulto, la mariposita, cuando pone sus huevos, los pone justo apoyándose en las grietas que dejan la misma tallo de las papas a zarandearse por el viento o por el riego, un mal uso del riego. Esas pequeñas grietas ahí, desde que ponen los huevitos, y inmediatamente las larvas van directamente a la papa. Entonces es muy difícil de atajar con productos, y entonces las técnicas de cultivo sí nos permiten pues aminorar mucho el... No vamos a solucionar absolutamente nada hablando de culpables y todo esto, pero sí, bueno, Carl lo ha dicho, ¿no? Esto es evitable, o hubiera sido evitable, o por ejemplo la plaga que entró en La Palma, que afectó a la tunera y prácticamente arrasó el 99% de tuneras de la isla de La Palma, precisamente a raíz de una importación de tuneras de México. Este tipo de cosas pueden tener solución previa, es decir, prevención, control, o esto en un mundo globalizado va a suceder cada 2 por 3. Vamos a ver, es importante que cualquier material vegetal que venga, pues venga ya con una certificación de que ese material de origen, de que está sano, que cumple una serie de requisitos. Y también hay unos servicios de cuarentena. El problema es lo de siempre, podemos hablar de mercado negro, de traída de materiales, o en el mismo bolsillo traemos una pipa de aguacate que viene con una determinada plaga, como está sucediendo actualmente con una nueva plaga también, que de un taladro en aguacate que ya está en La Palma, que ya está en La Palma, señores, y que ataca directamente a las plantaciones, al fruto del aguacate, y va directamente a dirigirse a la pipa y destroza tal. Y eso es muy difícil cuando en cualquier lugar podemos traer, me gusta aquella planta, pues me la traigo, aquella semilla, pues me la traigo para Canarias, o me la traigo, entonces es muy difícil. Pero cada vez la gente es más consciente, y la labor nuestra de las administraciones y de los medios es implicar más a la gente de que es una cosa que puede ser evitable, y cuando hay un sistema de control, ¿no? Hay un sistema de control y una normativa, además, tal vez insuficiente, ¿no? Sobre el tema del grosor de los tallos que se permiten de importación, pero es lo que acaba de comentar nuestro invitado. Cualquiera, de manera involuntaria, puede traer, y forzar involuntariamente una plaga. Repetimos, es el 19 de febrero, de 6 de la tarde a 8, en la Fundación para la Promoción del Empleo de la Villa de Ingenio. Para quien no lo sepa, en la calle Juan Negrín, en Cuesta Caballero, para todos los interesados en esto, porque está afectando al 50% de la producción de la papa, que no es poco. Sí. También quería comentar una cosa, que no lo he dicho, que por el tema COVID el aforo es limitado, y hay una preinscripción que precisamente se acaba hoy. Todavía quedan algunas plazas, sería a través de la página web del Cabildo, introducirnos en formación, y dentro de formación pues elegir el curso que nos interesa, que en este caso es el de la lucha contra la polilla guatemalteca. Bueno, presuponía de alguna manera y de todas las maneras, al igual que en todas las acciones del Ayuntamiento de Ingenio, que evidentemente la prevención está ahí. Y gracias por el recordatorio, sobre todo para aquellas personas que estén interesadas y sepan a dónde dirigirse para realizar el registro. En fin, tiempos también de polilla guatemalteca, lo importante es reforzar nuestra producción, disminuir en la medida de lo posible también las importaciones, sobre todo de terceros países fuera de la Unión, o, que ha sido una cuestión muy importante, un certificado en origen que comprometa precisamente al exportador en caso de que no se cumplan las especificaciones que aparecen en el mismo. ¿Algo más? No, nada más, solamente decirles que siempre estamos intentando pues ayudar en lo posible al sector, y que vamos a ver si seguimos para adelante, ¿no?
Muchísimas gracias, Elio Suárez, técnico municipal de la Concejalía de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Gracias y buen día. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a la última entrevista que tenemos prevista en la jornada de hoy, un programa tremendamente productivo. Vamos a hablar con Expedito Suárez, que es monitor de la Escuela de Verseadores de Gran Canaria. Expedito, muy buenos días. Hola, buenos días a todos ustedes. Y un auténtico placer el poder mantener esta charla a través de videollamadas, ¿no? Bueno, además uno de los culpables en el buen sentido de la palabra, y además con grandes sorpresas, sobre todo con los pequeños, cómo aprenden precisamente a versear, ¿no? Las escuelas de verseadores y todo lo que está sucediendo en un año tremendamente complicado. Yo no voy a descubrir nada más, ¿no? Sí, ya que estamos hablando de culpabilidad, yo creo que los culpables son nuestros mayores, que fueron los que nos dejaron este legado tan bonito, y afortunadamente ha seguido continuando, y en Ingenio sobre todo, pues ha seguido la velada. Es verdad que estamos en los colegios, estamos ya en todos los municipios de Gran Canaria, estamos en algunas islas como en La Palma o en La Gomera, también colegios que participan de nuestro proyecto, el de creatividad verbal, la Escuela de Verseadores. Y sí, efectivamente, vemos como los niños ya tenían la poesía de alguna manera, pero teníamos arrinconada. Ahora estábamos todos metidos en el mundo del rap y del rapeo, y no sabían desafortunadamente no sabían que ya los abuelos eran raperos. Y yo cuando siempre empiezo por ahí, le empiezo a rapear, y digo, pues mira, tu abuelo era un rapero, y le empezamos a improvisar los versos. Ajá, y eso es lo que les atrae muchísimo. Es una buena manera de engancharles, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, bueno, pues hemos estado hablando por supuesto, han pasado ya las fiestas en la Villa de Ingenio, pero están estas actividades telemáticas con los centros educativos, con Santa María de Guía, que también se sumaba de alguna manera, como en otras oportunidades, ¿no? Sí, afortunadamente es el sexto año que seguimos aquí en Guía, pero también llevamos en Ingenio, llevamos muchos años, y en Valsequillo también muchísimos años. Esto es un germen que están empezando poco a poco a florecer y empieza a dar sus frutos. Para mí es un placer ver sobre todo jóvenes que están empezando a hacer sus décimas y la empiezan a cantar y empiezan a acercarse a la poesía, y la verdad que a mí cada canto de un niño cantando punto cubano o verlos improvisando polka, pues me alegra bastante, la verdad, puedo decir un deber cumplido. Sí. Y queda mucho por cumplir todavía. Sí, no, bueno, y eso es lo bueno, y ese es el cometido precisamente de las escuelas y de los distintos encuentros, como por ejemplo el quinto encuentro de verseadores, ¿no? Sí, efectivamente. En Guía se va a celebrar el viernes. El próximo viernes estaremos aquí a las 7 de la tarde en el Esperie. Pero este año, por las circunstancias, pues lo hemos tenido que hacer de forma virtual. En Ingenio no ha faltado, se ha hecho el festival de una manera distinta. Se le hizo un homenaje a Clotildita, nuestra vecina. Sí, sí. Hombre, decirle que para orgullo de todos, Clotildita ha estado en las clases de las que yo participo en las actividades, entre otras cosas porque les estoy enseñando a hacer ver cómo nuestros mayores tenemos todavía, afortunadamente, aún joyas que están vivas, joyas de la literatura, y la tenemos aquí con nosotros y está improvisando sus versos, y ella tiene un vídeo por ahí que mandó contando pues lo del virus, del COVID-19 y la situación en la que se estaba ella sufriendo y padeciendo, ella y todos nosotros. Y eso pues es una forma que he tenido de acercarnos a los jóvenes y verlos que hay en Ingenio, en tu propia casa, al lado. Tienes ahí una verseadora que está improvisando versos y que tú también puedes hacerlo. Bueno, pues la verdad que no había caído, es un dato tremendamente importante, no había caído en la relación entre rap y bueno, y las décimas, ¿no? Sí pueden tener una auténtica relación, y es algo que está tremendamente arraigada en la juventud, ¿eh? Claro, indiscutiblemente el amor por la poesía y por la improvisación, eso es insano, innato en el ser humano. En todas las culturas está la improvisación y la creatividad. El rap ha nacido porque ha muerto, no estaba muerto, estaba dormida. Hay una parte de la improvisación que ahora está empezando a resurgir fuerte, porque para mi gusto el rap tiene otros estilos y otra forma. Para mi gusto la décima. A mí me gusta más la décima por la exigencia y sobre todo por la educación. Yo le digo a los alumnos todos que palabras feas no hay que usarlas. El que las usa es porque no sirve para ser poeta. Un verdadero poeta
También hay raperos y raperos, ¿no? Y además hay un tema ahora mismo en el Candelero que no queremos mencionar porque bueno, no cabe, ¿verdad? Que es una polémica, pero hay raperos y raperos, y sobre todo también hay incluso concursos de raperos donde improvisan versos encima de un escenario y van compitiendo los unos con los otros, ¿no? Claro, se improvisa y se sancionan las palabras feas también en algunos de esos concursos, lo cual les felicito. Sí, sí. Bueno, pues la verdad que un auténtico placer. Yo me acuerdo de los puntos cubanos especialmente, ¿no? Donde nuestros mayores precisamente a veces pues repetían, a veces inventaban y además con muchísima gracia, ¿no? Claro, sobre todo lo mejor que tiene que cuando tú sepas a crear tus versos, desde que veas que alguien está creando algo nuevo, está diciendo algo ya comentado, ya te está dando argumentos a ti para coger y poderla atacar y poner entredicho y demostrar que tú eres un poeta y improvisador y lo otro los hace de memoria. Pero eso va en la controversia y en la picardía individual de cada uno. Yo siempre digo a los niños que aquí lo importante no es improvisar, es atractivo improvisar, a todos nos gusta improvisar en poesía, en la medida de los versos, pero aquí lo que se trata es de hacer poesía y que tú sepas expresar tus sentimientos en versos. Hay unas décimas espectaculares que han creado los niños de la situación esta que se han visto ahora con la pandemia, y han hecho esas décimas y se han expresado, y yo creo que eso les ha ayudado a ampliar el vocabulario y también académicamente les está apoyando la literatura y la memoria, porque esto es un ejercicio mucho de memoria. Yo trabajo mucho la memoria con ellos, les hago juegos de memoria, los hago participar, recordando los versos, cuando menos se los espera se los saco, a ver cuál era la redondilla y los coges de sorpresa. Y eso les hace trabajar la memoria y yo creo que es un apoyo importante para la educación. La picardía, una pregunta que no sé si es excesivamente simple o excesivamente compleja. ¿Quién se sorprende más? Expedito cuando ve esas décimas de los pequeños con esa creatividad, o los pequeños al verse capaces de realizarlas a través del trabajo de la escuela? Sinceramente, el que me sorprende soy yo. Yo me sorprendo mucho porque hay verdaderas décimas, pero espectaculares, que después se pueden corregir algunas cositas pequeñas, pero teniendo en cuenta que son niños que nunca habían hecho poesía, que se han acercado por primera vez, que empiezan a elaborar lo suyo, las rimas y a buscar y tal, pues me quedo verdaderamente sorprendido de cómo se han podido ellos despertar el amor por la poesía. Y más sorprendido estoy porque sobre todo las niñas están empezando a brotar en la improvisación, y eso la verdad es que me está enorgulleciendo bastante, porque esto es un arte, siempre ha sido masculino, digamos, así de alguna manera. Y ahora gracias a Dios se está feminizando mucho más, y ojalá que sigan esa línea. Y sí, porque de las niñas que están saliendo aquí ahora mismo, recuerdo aquí en Guía, donde yo estoy viviendo ahora, pues hay niñas como Ámbar, Paula, Julia, que están haciendo unas décimas espectaculares y se están atreviendo. Y hay niños también, hay un niño que me tiene sorprendido, Uriel, que lleva el segundo año que lleva tocando las décimas y ya está improvisando décimas. Yo siempre le digo, el objetivo no es que improvises, el objetivo es que tú hables y digas lo que tú sientas. Pero claro, cuando te dice la madre, es que estás todo el día en casa rimando y buscando palabras, claro, como es algo agradable. Y termina, claro, vamos encauzando y termina eso y ya está haciendo décima. Es un ejercicio intelectual con 12 años, ¿no? Ibas a decir. Con 12 años, sí, efectivamente, sí. Bueno, también en muchos tiempos las décimas eran por parte de unos y otras. Es decir, donde jugaba la picardía y donde se lanzaba un mensaje por parte de los hombres y era respondido por parte de las mujeres y a la inversa. Bueno, que nos alegramos de toda esa realidad, Expedito. Ha sido un auténtico placer y esperamos volver otra vez a tener muy pronto la oportunidad de charlar sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Felicitar a Ingenio por seguir manteniendo el festival, porque al fin y al cabo los festivales del pueblo y son el público que asiste y que nos sigue es lo que nos hace mantener y seguir en esta lucha. Felicitarles a ustedes y por darle un espacio pequeño, a nosotros, al trabajo que estamos haciendo y por ayudar también a divulgar. Es un trabajo de todos, desde luego. Es lo que haga falta por nuestra parte. Muchísimas gracias y enhorabuena por esa labor y por esa cantera. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día.
Nosotros vamos a dar paso, recuerden, lo comentaba nuestra compañera Teresa Hernández, se va a limitar a lo virtual el entierro de la sardina, hoy jornada grande del Carnaval de Ingenio, pero es lo mejor para todos, como bien decía algún invitado en las pasadas semanas, va a ser el Carnaval de la Salud, sobre todo. Ese va a ser el lema y es lo que tenemos que preservar. Por las medidas del Gobierno de Canarias quedan limitadas esas actividades, pero este canal televisión pues sí va a estar puntualmente esta noche a partir de las 10:30 y vamos a ver un vídeo de una exposición selectiva de fotos conmemorativas del 50 aniversario del entierro de la sardina de Ingenio y especialmente con imágenes del 2018. Todo esto aparece en la sala virtual de arte. La sala virtual de arte es una página que ha atraído a artistas ya no solo de todo el archipiélago, sino a nivel nacional e internacional y que se encuentra en Facebook. Sala virtual de arte de la Villa de Ingenio, que se ha convertido en auténticamente pues un escaparate para todos los artistas. Ahí está esa exposición sobre estos 50 años. No despierta el día y comienza el carnaval, llega la cofradía con su baile sensual, llega la cofradía con su baile sensual, cantan su letanía con voz espiritual, cantan su letanía con voz espiritual, danzan la melodía con ritmo señorial, danzan la melodía con ritmo señorial, a bailar.
El entierro de esta edición del Carnaval de Ingenio, entierro virtual en este canal televisión, y recuerden, remembranza también con los testimonios de cómo era antes el carnaval, y esta exposición que ayuda evidentemente a abrir boca en este sentido. Que tengan ustedes una feliz jornada de miércoles, que vivan el carnaval a través de esta pequeña pantalla. Por nuestra parte, hasta mañana, buen día.